Gorilas y gorilas, bienvenidos a una nueva emisión de su revista favorita, la revista de los champions, la revista Gorila. Hoy hay un especial de Marte. ¿De Marte de quién? No, de Marte, del planeta Marte. No, esas referencias sonzas están prohibidas todo el programa y la voz en off me va a ayudar. Son un papelón, papá. A Marte duele, vos en off ubicás. A Marte duele. Ya, cancelemos el programa, por favor, si va a ser así. Claro, porque el planeta rojo ha apasionado a la humanidad desde el alba de los tiempos, ¿no es verdad? Muy cierto aquí que el planeta rojo siempre nos ha llamado la atención, no solo cuando lo veíamos en el cielo, sino cuando ya pudimos descubrir más detalles sobre él. Pero en un principio estaba Marte, el dios romano. Claro, por eso le hemos puesto el nombre al planeta y también tenemos a un dios hindú, el dios Mangala. Así es, de la traducción del Mahapurana, ¿verdad? Sí, en el Mahapurana nos cuentan cómo este dios ha nacido del sudor del dios divino, el más capo de los dioses hindúes. Shiva. A quien traicionó Balaram en Indiana Jones, ¿te acuerdas? No me acordaba de Tú eso. traicionaste a Shiva. Bueno, luego ya se quiso hacer descubrimientos más científicos, vamos a decirlo, y en el siglo XIX, Schiaparelli, un italiano, pudo ver unas especie de marcas en Marte que él llamó canali. La traducción de esto al inglés se fue canales, que no son necesariamente canales porque eso implica agua, y eso ha llevado a que la gente se imagine que había vida en Marte. Pero resulta que eso era una ilusión óptica. Así es. Y luego la esperanza se desvaneció. Pero después vino un libro que era A través del Zodíaco. ¿Quién escribió ese libro? Percy Gregg, querido. Percy Gregg. Ahí describía a los marcianos como humanos, pero que medían 4 pies de alto, tenían el torso ancho, una blonda melena como la voz en off, así unos monstruosos otentotes. Gracias. Y esto ha llevado a que los supremacistas alucinen con eso, los ufólogos hasta el día de hoy. Si no me creen, vayan al Monje Campero, esos rallies neonazis que hay a 20 lucas, van a alucinar. Ese mismo año aquí, que en 1898, tenemos a otro Percival Lowell, que era un millonario que puso ¿cómo se dice el voz en off, los lugares donde se ven las estrellas? No me viene la palabra a la cabeza ahorita. Planetario. Un planetario. Lo construyó solo para ver Marte debido a las teorías de Schiaparelli. Y bueno, después le vino un poco de locura y empezó a hablar de los marcianos como una sociedad más avanzada, más evolucionada, súper loco. Nuestro sonidista dice que a vos te puede hacer ver las estrellas también, papá. En 1898, H.G. Wells ha escrito La Guerra de los Mundos. Aquí ha cambiado nuestra percepción de los marcianos. Ya no eran así gente rubia, ya no era gente como humana pero más alta. Eran unos bichos asquerosos. Y 40 años después, esta noción terminó de matar del susto a la gente cuando Orson Welles ha hecho su especial de radio y ha causado pánico en todo el mundo. Pero indicios de que había contacto con vida marciana ya llegaban en 1899, cuando Nikola Tesla, que es el ser humano que más se ha acercado a ser un superhéroe... El primer superhéroe del mundo es Nikola Tesla. ¿Tú crees? ¡Claro que ¿Ya sí! le das el título de One? ¿Vos en off sí o no? No el primero, pero sí todo un capo. Bueno, Nikola Tesla dijo escuchar inexplicables sonidos de transmisiones que él creía que venían de Marte. Estos sonidos tenían cierta rítmica y ciertos patrones que no podían ser al azar. En 1919, Edgar Rice Burroughs, que ya había escrito Las aventuras de Tarzán, ha escrito este relato que se llamaba La princesa de Marte, donde el planeta Marte se llamaba Barzún. Estos relatos son alucinantes y yo les invito a los gorilas a que busquen los cómics. Le han hecho una versión en cómic como a Flash Gordon. Lamentablemente esta historia ha degenerado y se ha convertido en una película que vamos a ver un poco más adelante, que es John Carter de la Tierra, que es un papelón. Y bueno, fue en 1912, y también en 1912 Raymond Griffin nos trajo una de las primeras películas sobre ir a Marte, que se llamaba La nave que salió a Marte. O de Marte mejor, para que no haya confusiones por el título. Claro, esa película era de 1921, te corrijo, Adrián. Perdón. Es un actor mudo que ha dicho, voy a dejar de actuar y voy a dirigir, y ha hecho esta su película donde él iba a Marte. Y teníamos de nuevo esta percepción de los marcianos como humanos mal vestidos. O vestidos de chifón. Que al final creo que es lo que más nos diferencia de los marcianos, ¿no? En esa primera época de visión de cómo se veía Marte, digamos. Claro que sí, porque luego en Flash Gordon han invadido 2 veces la Tierra los marcianos. Eso ha sido ya por 1938. Exacto, en Flash Gordon primero era la invasión de los marcianos y segundo era el rayo púrpura en la serie de Flash Gordon. Bueno, estaba Gordon como nosotros.
Ahí ves que los marcianos, precisamente, lo único que los diferencia a nosotros es su sentido de la moda. Se visten así como Cher, ¿no? Están, así están los marcianos. Curioso que lo menciones, Quique, porque en 1924 Jacob Potasanov en Rusia hace un film que ha influenciado mucho, no solo en la vestimenta de estas películas de Flash Gordon, sino también en Fritz Lang. ¿Quién, Adrián? Jacob Potasanov. Ese lenguaje, Adrián. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Fritz Lang había hecho Metrópolis, había hecho muchas películas de ciencia ficción y entonces él ha sido el que ha dado la influencia. No, en realidad la diseñadora Alexandra Exter para la película Aelita, Reina de la Muerte. En 1938, C.S. Lewis, a quien ustedes conocen, porque ha hecho este relato de Narnia, un relato de un león parlante que está pintado de mucha religiosidad, ¿no? Aslan es el león de Judá, el que les diga que no, les está mintiendo. Metáfora cristiana total. Claro, es una metáfora cristiana, pero en su tiempo libre estaba escribiendo este libro que se llamaba Out of the Silent Planet, o Escapando del Planeta Silencioso, que luego ha sido homenajeado en una canción recientemente en el penúltimo álbum de Iron Maiden. Es la canción que abría el disco, Out of the Silent Planet. Y en esta historia de C.S. Lewis había unas razas de extraterrestres que, bueno, a ver, Quique, ayúdame a pronunciarlas. Voy. A ver. Eran los Rosi, Los Roni, los Sroni y los... Fiftrigi. A ver, vamos a ver si... Sí, yo creo que Fiftrigi es la traducción más cercana. Aquí cambia la noción de los marcianos, porque en este relato los marcianos eran como castores, ¿no? Y había otros que tenían forma medio de oso hormiguero, medio que empezamos a vislumbrar Marte lleno de criaturas que no podemos entender, pero antropomorfos. En este momento ya tenemos una visión de Marte en la cual llegas a un planeta totalmente hostil, donde vas a encontrar alienígenas muy parecidos a los humanos, que viven en una especie de sociedad diferente o en la completa salvajía. Esa es la tendencia tanto del cine como de la literatura en estos tiempos. Pero en 1948 viene Warner Brothers y dice, lo vamos a suavizar, lo vamos a poner suave. ¿Por qué? ¿Por qué la voz? Lo estoy suavizando, Adrián. Y crean a más... Esto la llama. Oh, Dios, la yajo está muy picante, Adrián. Ok, Vamos a bueno, suavizar. seguí por favor. Ya, y crean a Marvin el marciano. Y entonces nos devuelven la ternura con este chiquitín, que su casco era más grande que su cuerpo, ¿no? Y tenía un perro con tenis también. Era todo bastante disparatado. Pero en 1950 Ray Bradbury ve todo esto y dice, un cachito, no podemos reducir a los marcianos a Marvin el marciano, y crea las crónicas marcianas donde los extraterrestres se comunican a través de la mente. Uno de los libros icónicos voz en off de la ciencia ficción, las crónicas marcianas. Totalmente infaltable en sus bibliotecas, gorilas. Infaltable. Léanlo. Ahí los humanos están en pelea con la raza marciana, que es telépata, te puede leer la mente. Entonces vamos un paso más allá y les otorgamos poderes a los marcianos. Así es, que se trata de una raza evolucionada de manera distinta. Y bueno, ya vemos cómo la ciencia ficción empieza a tratar de sacar otras historias de Marte que no sean las clásicas que ya se estaban manejando hasta entonces. De ese lado, pero también tenemos un poco del retorno de ello en 1953, cuando Abbott y Costello viajan a Marte, pero terminan en Venus con una raza de mujeres que han eliminado a todos los hombres. Claro, y esto es muy curioso, gorilas, y va a ir ocurriendo a lo largo de la historia de la ciencia ficción. Las personas que se quieren hacer a las chistosas, los que hacen comedia, son los que terminan creando convenciones que se van utilizando recurrentemente. Abbott y Costello en este corto están tratando de evitar que unos marcianos se roben tecnología para destruir la Tierra, pero los marcianos ya habían estado entre nosotros. ¡Oh! Infiltrados. Sí. Es muy curioso eso de las mujeres alienígenas que conquistan, porque justo en esa época del siglo XX estaba sucediendo la revolución sexual. Ah, era una señal clara de eso, los guiones, pero también han creado esta convención de las mujeres erradicando de la faz de la Tierra a los hombres. Esto se ve en Land of the Lost, en la última película. Ah, cierto, oye. Y esta tendencia de los extraterrestres escabulléndose entre nosotros se ve en Marvel, en la Guerra Secreta, donde los Skrulls nos infiltran. Ya. Entonces esto quiere decir que en la comedia se crean muchas convenciones que han sido icónicas a lo largo de la historia de la ciencia Pero ficción. no ha sido solo la comedia, Quique, porque el 53 también llegó la versión cinematográfica de La Guerra de los Mundos de Wells, pero esta vez de a cargo de Byron Haskins, un director legendario en cuanto a lo que es Marte, donde se nos mostró unos extraterrestres medio que su diseño no asustaba, pero las naves fueron de bastante temer en su momento. Quiero acotar también en el asunto de los extraterrestres infiltrándose con los humanos en la película They Live de John Carpenter. Totalmente, papá. Clasicazo que los ves con unos lentes como los míos. Bueno, no, más oscuros que los míos, pero yo veo a todos aquí, los que son extraterrestres, así que ¡cuidado! Ya. Continuando con los marcianos. Vine a masticar chicle y a patear traseros y ya no tengo chicle. Ya. Como decía, continuando con los marcianos, el 55 la DC
crea a John Jones, el detective marciano, después de que destruyen a Marte en una explosión, y él viene a la Tierra a ser superhéroe porque why not? Claro, un doctor lo teletransporta por error antes de que destruyan Marte y resulta que, como todos los héroes de esa época y esta tendencia que se va a ir repitiendo, tiene un punto débil y el de él es el fuego. Si le prendes un cuetillo al detective marciano, es sería, chao. O sea, bastante débil si me preguntas, porque en las peleas siempre hay fuego, como que... Sí, ¿no? Medio que en un incendio no te serviría mucho John Jones. Sin embargo, tiene poderes como los de Superman, tiene la misma fuerza, se puede hacer invisible, se puede volver quien sea. Pero le tiene miedo al fuego. Claro. Algo así como Linterna Verde le tiene miedo al amarillo. Correcto. Te apuesto a que lo que no puedes vivir con un salario mínimo, pero... Ah, claro que sí. ¿Quién? Espera, ¿John Jones o Linterna Verde? Jones. Ah, ya. Claro, porque es detective marciano, vi que los detectives así como que no cobran mucho. Sí, los detectives viven bastante mal. Bien, así medio que... Ya, volvamos a los marcianos. Volvamos a los marcianos. Estábamos hablando de la Guerra de los Mundos antes de pasar a John Jones. El miedo a los marcianos ahí radica en que son muchos y tienen tecnología. Ahí lo que te da miedo es su nave, ¿no? El trípode original. Pero una que salen de su nave parece que lo han construido con todo lo que sobraba de té. Una vaina, o sea, los marcianos solos no dan miedo cuando llegan en sus naves, eso es lo que cambia para Su tecnología. Exacto. En este sentido, el cine se queda un poco estancado en cómo representar a los extraterrestres o cómo representar al mismo planeta, hasta que en 1959 The Angry Red Planet de Yves Melchior, bueno, fue como alabada como la película con mejores efectos de su época, y esto ha sido un error. Utilizaron una técnica aquí que se llamaba Cinemagic, que bueno, en realidad tenía que volver 3D las imágenes, pero simplemente las volvió más rojas. Claro, era el clásico rojo y azulito que ustedes tienen en sus lentes clásicos de 3D. Se ha puesto medio rojo. Estereoscópico. Estereoscópico. Y le ha dado una especie de visión de caricatura realista a la película que ha hecho que todo el mundo aplauda de pie. Claro, en 1962 los tres chiflados se enfrentan a los marcianos. Pésimo. Sí, los tres chiflados fuera de órbita, donde los marcianos una vez más nos han infiltrado, son como nosotros. Una de las primeras aventuras de la redacción Gorilas. Claro, ahí estaba uno de los chiflados que más odia la voz en off, Curly Joe, que era un relleno. No, Curly es el que me encanta, Shemp es el que no. Estás mal. Después de Curly viene Shemp. No le vas a decir quién le gusta, viejo. No, sé quién le gusta. ¿Quién le gusta? Después de Curly... Es la de visión, ¿verdad? Su novio. Después de Curly viene Shemp y después viene Curly Joe, no sé si te acuerdas, un calvo parecido, que era el que hacía así. Ah, tienes toda la razón, que digo Curly. Sí. Bueno, Es en el 1963 Ray Walston interpreta a Marty en Mi Marciano Favorito, una de esas series que ha dejado mucho legado y que luego ha sido en un remake horrible. Claro, en esta serie el marciano es igual a los humanos, continúa esta tendencia, solo que tiene un par de antenitas como el chapulín ¿Ya? y tiene poderes mentales y puede infiltrarse entre nosotros. Usa sus poderes mentales para ser amo de casa, prácticamente era su yocaya del protagonista. Se lo cocinaba, se lo barría el piso, sacaba a pasear al perro. Eso le hacían a un marciano, ¿qué te parece? Que necesito un marciano en mi casa, viejo. Curiosamente, esto ocurría después de la guerra, después de la Primera Guerra Mundial, y era una tendencia, no voz en off, a meter a la gente en la casa como en hechizada, brujos atendiendo la casa, marcianos atendiendo la casa, todos atendiendo la casa. Sí, esa vista de que hay que esclavizar a todos. Claro que sí. Y un poco esa vista se rompe cuando en el 64... ¿Has dicho claro que sí, a que hay que esclavizar a todos? Claro que sí. Ok, Kike. Es lo normal. Denúncienlo a Derechos Humanos, por favor. El 64 sale Santa conquista a los marcianos en una disparatada y muy mala película que, sin embargo, es el debut en pantalla de Santa Claus, nunca antes representado. ¿A la primera vez que salías contra los marcianos? Sí. Increíble estreno, viejo. El mismo año, en 1964, hay una extraña película que se llama Pijama Party, donde una marciana que se llama Gogo, que es una chica, así como cualquier chica acá, tiene un novio playero y al novio playero le tiene que ayudar a que recupere la fortuna de una viejita de unos motociclistas. Extraño año el 64. Extraño año, pero el 64 también trajo la película más importante, yo creo, de este primer periodo. Robinson Crusoe on Mars, traída por Byron Haskins, que había hecho La Guerra de los Mundos, con un guión de Yves Melchior, que había hecho la otra película de Angry Red Planet, pero cambiándolo de modo de que tenga cierta plausibilidad científica. Este es el primer intento de hacer algo que no sea tan ciencia ficción y sea más ciencia, pese a que hay aliens y al final sí es ciencia ficción, pero esto es algo que ha marcado una tendencia que nos traería The Martian muchos años después. Eso. En la primera película donde se retrata el existencialismo de quedarse solo en otro lado, isolado, tener que hacer crecer cosas, esto
Esto yo creo que marca el ritmo que sigue el marciano. El 66... No solo el ritmo que hace el marciano, sino la chance de que otras películas a lo largo del tiempo hagan esto. Claro que sí, de quedarte solito en un lugar, claustrofobia al berrés. En Marte. En Marte. Bueno, en el espacio. Terror espacial. No. Terror espacial. El año 1966, un año muy importante. 76. El 66, antes ese 66, Ya. porque nuestro superhéroe latino, el enmascarado de plata, el Santo, El Santo. se enfrenta a las marcianas, vos. Oh, Que creo que es una de las últimas representaciones de Marte de ese lado, ¿no? Claro, así medio caricaturesco, Exacto. medio chistoso. ¿Y qué pasó pero el 76? Bueno, Ziggy Stardust aterrizó en Marte y las arañas, todo viejo, todo. En cultura- David Bowie, viejo. En cultura popular, para los hipsters que nos están escuchando, es un año ¡Epa! muy importante, porque David Bowie se convierte en Ziggy Stardust, este rockero interplanetario, que tiene su grupo que se llama Las Arañas de Marte, y debutan con su disco, pero el 76 también ha pasado algo científico de relevancia. El Viking 1, ha nacido Quique. No, eso era el 80, o sea, no, gracias por recordar a todo el mundo lo viejo que estoy. Continúa, Adrián. el Viking 1 aterriza en Marte y demuestra que no existe vida ahí, matando muchas esperanzas y bueno, destruyendo algo del espíritu del cine de representar como representaba. Claro, aquí se cierra una época de cine marciano, que era el representar a Marte de manera caricaturesca, y yo creo que lo que ha terminado con esto ha sido la película de Robinson Crusoe. Sí. El terror da un giro y no volveríamos a ver a los marcianos en mucho tiempo. Y los veríamos de otra manera, pero eso lo vamos a explorar en el siguiente bloque, ¿o no, Vocenos? Así es, perfecto, señores. Ya volvemos con el segundo bloque de la revista Gorilas especial Marciano. Segundo bloque de la revista Gorila y su especial Marciano, señores. ¿Qué procede? ¿Qué? Habíamos abandonado a los marcianos el año 76 con una manera de ver a los marcianos, pero habrían de desaparecer de la cultura popular por casi 20 años. ¿O no? No había nada relevante en cuanto a filmes, bueno, en cuanto a nada en realidad de Marte, y más que todo había filmes clase Z, Claro, vamos a clase de decir. cine bereta, cine clase D, estos marcianos que eran con cuerpo de gorila y casco de astronauta, por ejemplo, nada digno de relevancia. ¿Hasta que te Hasta- conocí y la vida con dolor? No puedes continuar, Adrián, era un pequeño lapsus. Dale. Bueno, ya. Bueno, hay una serie basada en las crónicas marcianas de Bradbury que sale el 79 y bueno, la gente cangrejo de Marte del 89 que teníamos que mencionarlo Oh. de alguna forma porque por más basura que sea es genial. En South Park los nombran, viene inmediatamente al imaginario la gente cangrejo, probablemente en el alto, si no construyen bien esa planta, se van a volver la gente cangrejo, Epa. van a explotar todo. Chiste pesado. Ahí la vamos a cortar. Es lo único relevante de esa época. Hasta en 1990 cuando ¡boom! Llega Total Recall. Claro, esta película Total Recall, que en español, ¿cuál era el título en español? Era El Vengador de... El Vengador del Futuro. Sí, algo así. ¿No era el Vengador de Marte? No, era El Vengador del Futuro con Arnold Schwarzenegger, la película de Paul Verhoeven, que cambia completamente la visión de Marte, porque en Marte ya no hay marcianos, hay humanos que hemos colonizado Marte. Y había también ahí Conchita Alonso, ¿verdad? Claro, fue una noche de copa, me venía cantor hoy día. Interesantemente está basado en una historia de Philip K. Dick que también basaron en sus historias a Blade Runner y a muchas otras cosas de la ciencia ficción. Ha influenciado bastante el buen Philip K. Dick. Un capo para envisionar el futuro ese tipo. Recomendable y también infaltable su biblioteca Gorilas. Léanlo, gorilitas. Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, Isaac Asimov, no Total. puede faltar a nadie. Total Recall. En esta historia tenemos una colonia de humanos en Marte. Los privilegiados, como de costumbre, viven bien, viven en cholets ahí en Marte, se están dando la vida. Pero los que no son mutantes, Vocenov. Han mutado, se han vuelto unos bichos. ¡Ay! Se han vuelto unos bichos. Y Arnold Schwarzenegger es este personaje al que le roban los recuerdos. Y él, en busca de sus recuerdos, lidera sin querer una revolución marciana de los mutantes. Lo curioso de esta película es que está escrita por Dan O'Bannon y Ronald Shusett, que bueno, tenían este como proyecto de guión de Total Recall que les parecía lo más grande del mundo, pero tuvieron que retrasarlo porque sentían que no iban a tener plata para ello, y mientras se distraían de este trabajo, hicieron Alien. Oh, Dan O'Bannon también es el escritor del Retorno de los Muertos Vivientes. Otro capo escritor, viejo. Y una película también de ciencia ficción de Walt Disney que deberían ustedes ver, El Agujero Negro, que es muy bonita, es A súper ver, cool. Mostrarlo, Kike. Ahí está. No, por favor, no de nuevo. Es la película, Adrián, tranquilo. No, En 1991 pasa algo que parecería no ser muy relevante, pero en cultura popular sí lo es, especialmente para los gorilas.
Bill y Ted vuelven al pasado para... Qué bonito eres, Kike. Bill y Ted ¿Qué pasa acá? viajan al cielo, viajan al infierno, todo para rescatar a sus chicas y a la existencia. Y en el camino se encuentran con dos simpáticos marcianos que son como dos albóndigas, que se llaman, aquí lo tengo, los Stations. Me olvidé el nombre en inglés porque en español eran los pesados, que es una gran traducción. Sí, pero va muy bien, ¿para qué? Sí, en inglés eran los Stations, estos dos marcianos pequeñitos. Y hablando de pesados, ese mismo año llega el Teatro de Misterio y Ciencia Ficción 3000, que bueno, era un programa donde dos tipos hacían la burla de las películas clase... Se hacen la burla de las películas clase B, se la muestran a gente como tortura, y aquí se hizo popular de nuevo Santa Conquista Marte. Sí, el año 1996, Tim Burton fracasa estrepitosamente Vamos. con Mars Attacks, o como se le conoce también, ¿o no, voz en off? Sí, esta película estaba inspirada en un juego de cartitas del año 1960 con unos marcianos muy viejo estilo que no han gustado, voz en off. Qué curioso eso, yo no sabía lo de las cartitas. Era muy vieja escuela los diseños justamente por las cartas, y tampoco se apreció todas las referencias que hubo a la Guerra de los Mundos en la película. ¿Y quién es la cartita? No, aquí no. No, son unas cartas gringas, así que tienen solo los potentados. Probablemente en internet hay para imprimir, podemos sacar una. O para comprar. O para mostrar. Tan, taran, tan. El asunto con estos marcianos es que había, como decías, muchas referencias tontas a la Guerra de los Mundos que la gente no ha apreciado. Además, y muy importante, la han estrenado el mismo año que Día de la Independencia. ¿Y qué tiene? Una película de ese octanaje tecnológico, ¿tú crees que no ha eclipsado una invasión de peluche, Adrián? No, también es... ¡Pensa, pues! ¡Es cuestión de ver, pues, Quique! La otra es más chistosa, más clase B, y la otra es otro estilo. Estamos hablando de tendencias sobre cómo retratar a Marte chocándose, y vos estás hablando en chistes. Claro, pero el problema es que ver a Marte de manera cómica ya no era lo que tenías que hacer. Justamente habíamos dicho eso en los 70s. La gente de los 90s que estaba viendo a los marcianos diseñados para Día de la Independencia no se ha comido la película y ha sido un fracaso. Y bueno, poco después llegó en el 98 Especies 2, que nos mostraba otra visión sci-fi donde teníamos a un hombre contaminado por alguna espora de Marte que lo volvía un monstruo increíble. Curioso esto de Especies 2 porque la primera película, que es de super culto, yo la recomiendo, trata de Seal, que es una especie que se escapa de un laboratorio, pero en la 2 han querido, no sé, decir vamos a ir fuera de este planeta, y regresa un astronauta con el virus marciano, y todos los que han sobrevivido en la película 1, incluido Michael Madsen, incluida Seal, que era la villana de la película 1, tienen que ir a detener a este supermarciano churrazo de Marte. ¿Churrazo? Era churrazo, hay que decirlo, las cosas como son. Bueno, en el 99 Showtime nos muestra una secuela en serie a Total Recall llamada 2070 Machine Dreams, que bueno, duraba 83 minutos, era una película muy recomendable, mejor que la de Colin Farrell. Claro que sí. Y dato curioso, se quería hacer una película Total Recall 2 con Arnold Schwarzenegger que iba a ser Minority Report. Ah, terminó siendo eso. Ha terminado siendo otra cosa distinta, pero querían hacer la continuación de Total Recall. ¡Oh! El año 1999 marca el regreso de mi marciano favorito con Que Christopher bueno, Lloyd. el horroroso regreso. Como lo habías dicho, Christopher Lloyd trató de hacerlo bien, todos los créditos para él, pero no funcó. Y luego llegó el 2000, que comenzó muy mal con Red Planet, una película donde Val Kilmer se peleó con toda la gente del cast, y encima la trama era totalmente loca y absurda. Tenían un perro robot. La fiscalía descansa. Bueno, esta película ha sido filmada en Wadi Rum, de Jordania, que es una locación muy famosa porque se parece mucho a Marte. Es lo único que han dejado relevante para la historia del cine marciano, porque a partir de ahí todo el mundo filmaría en ese desierto en Jordania, incluidos los que han hecho El Marciano. Sí, señor. Al 2015, hace poco. Sí, señor. Bueno, volviendo al 2000, este año también Brian De Palma saca su propia versión de un viaje a Marte con la película llamada Misión a Marte. No Misión a Marte, Misión a Marte. Misión a Marte. Qué falta de imaginación de lo que hacen esos. Bueno, el problema con estas dos películas era que se han estrenado casi simultáneamente. Así es. Se parecían demasiado y algo inédito, voz en off, papelón de Brian De Palma. ¡Papelón! ¡Papelón! Se lo ha criticado a Brian De Palma por tener una trama complicada, que a ratos tenía una mística medio forzada, y se le ha comparado justamente con Red Planet porque decían que Red Planet era más entretenida y tenía, no sé, giros mejores. Y eso que el cast era de lujo, tenías a Tim Robbins, tenías a Gary Sinise y tenías a Don Chido. Emisión a Marte. Sí. Gary, sí ha sido una de sus buenas actuaciones, la verdad.
Claro que sí, nadie pero apreció la película, no obstante que el trama habla de una tormenta donde quedan atrapados 3 marcianos y tres astronautas y mueren en Marte, muy parecido al Marciano. Bueno, y Misión a Marte también ha sido filmada en Jordania, por si acaso, en Wadi Rum, y la banda sonora estaba hecha por Ennio Morricone. Nada de esto ha ayudado a que se salve la película. Claro, tenemos el 2001, esta película de John Carpenter, Los Fantasmas de Marte. El nuevo milenio vení de papelón en papelón. Voz en off. Papelón. Papelón. Un grupo de gente que estaba en una base en Marte, sin querer construyen la base sobre un cementerio. ¡Un cementerio en Marte! Puede ser si lo colonizan, digamos. Y luego salen los muertos y tienen que escapar. Ice Cube estaba metido en el asunto. Que ha odiado la película después. Claro, Jason Statham estaba metido en el asunto. Que iba a ser la estrella, pero dijeron, no, necesitamos una estrella de verdad y trajeron a Ice Cube. ¿Y quién era la protagonista? Natasha Henstridge. Que en realidad tenía que ser Courtney Love, pero una exnovia de su actual novio le disparó y ya no pudo estar. Oh, ¿de verdad? Sí, de verdad. ¡Oso! El asunto es que en esta película tienen que salirse abriéndose tiros entre los fantasmas. No sabíamos voz en off si era un policial, si era de terror, si era un sci-fi. Un papelón. Es que quiso hacer una especie de tributo a Escape from LA. Incluso querían llamarlo una continuación con las aventuras de Snake Plissken, pero como les fue mal en taquilla con Escape from LA, dijeron, no, mejor que sea otra historia, otra cosa. Pero el 2001 llegaría una variación de una película, y este es un dato muy curioso. ¿Te acuerdas de esa película horrible con Madonna que se llamaba Castaway? Sí. Que la ha dirigido Guy Ritchie y prácticamente la ha hecho solo porque estaba casado con Madonna. Sí. Que siempre le hace películas a sus esposas. Sí, es como el que le hace películas a la ñata esta de Resident Evil. Mila A Mila Jovovich. Oye, es cierto. A partir de este guión que era horrible y esa premisa, han creado una historia muy buena con Vincent Gallo, una película española. Ay, con María Medeiros. ¡Sí! Esta película española marcó una tendencia al realismo que estaba volviendo poco a poco después de los papelones, ¿no? Con Misión a Marte y Red Planet. Era de nuevo el concepto de Robinson Crusoe. Sí, así es. Y después aparece un concepto muy interesante. Ya lo habíamos visto antes, pero el 2003 Cowboy Bebop, la película, está ambientada completamente en Marte, pero la muestran como una ciudad humana más. Así que ya tenemos otra tendencia en la cual Marte ha sido colonizada y ya es parte de la humanidad. Sí, en esa fantasía es cuando ya está todo esto de la colonización espacial. Así es, Bosenov. Y el año 2006, hablando de colonización, llega Doom, la película donde desaparece una estación completa de científicos, mandan unos marines a que averigüen qué había pasado, y resulta que el virus de Marte altera bla bla bla. Es lo mismo. Doom ha sido relevante por muchos sentidos, ha estado atrapada en el infierno del desarrollo por mucho tiempo. Y bueno, esta película es curiosa porque ha generado mucha especulación periodística acerca de cuál iba a ser la nueva tendencia de películas. La gente y los periodistas apostaban a los videojuegos, nadie se vio venir a los superhéroes. Claro, los juegos y los disparadores en primera persona han dicho, se van a comer el cine. Mal. No han llegado hasta ahorita y Claro. ahora tenemos versiones de Superman. Probablemente raras. lo hagan ahora con esta película que está sacando Charlton Copley con Hardcore, tal vez. Tal vez Pase, pero no ha pasado todavía. El año 2005 Steven Spielberg agarra y dice, yo voy a hacer la versión definitiva de la Guerra de los Mundos. Mal. Sí, ha hecho algo muy agresivo, muy sórdido, que podría haber sido macro, pero terminó enfocándose en una tragedia familiar y nada más. Claro, la versión que nosotros amamos, la del 53, era bonita porque mostraban una invasión a gran escala, un pueblo en peligro, pero acá es Tom Cruise ahí llorando por sus yocayas, digamos. Solo se lo ve correteando, no tiene nada que ver con una invasión eso. Y bueno, en estos tiempos, por el 2008, hay una especie de confusión acerca de cómo retratar a Marte, porque todas las tendencias ya estaban en juego, y algunos cineastas dicen, oye, recuperemos algunas tendencias antiguas, ¿o no, Kike? Sí, llega esta película que se llama Cape Woman of Mars. Interplanetary también. Claro, que son un regreso al cine B, pero tenían que refrescar la visión de Marte. Visión que se refrescaría curiosamente de la mano del director de la adaptación de Watchmen, de Zack Snyder. Nos muestra un Marte probablemente de manera... O sea, es corto, ¿no? Lo que sale Marte en la película. Ya. Pero es alucinante. Y en la película de Jared Leto, también en Mr. Nobody, tenemos un Marte donde brutal. es como una colonia vacacional, ¿no? Claro, es un spa, Marte. Pero esto marca una regla, señores cineastas. A veces menos es más. Muestras menos, logras más. Dices menos, logras más. Dices menos. A veces. Yeah. Bueno, pero estas películas están tratando de volver a la moda a Marte. Sin embargo, el 2011
todo se fue al infierno con la película producida por CMX, Marte necesita mamás. Este es un papelón que es una piedra fundamental, es digno de nombrarse, e inclusive podrían comprarse la película. ¿Por qué? Porque aquí se muere Marte. En la cultura popular se muere Marte, porque era una película horrorosa. Los marcianos que se retratan en esta película, uno podría decir qué raros y qué feos que son, porque eran caderones, tenían cabezas raras, pero les reto a que vean a los humanos en esta animación. Son más feos que los marcianos, les garantizo que son más feos. Y están basados en Seth Green. Probable. Ah, claro, él ha hecho la voz, él ha hecho el movimiento. La voz ha hecho otro chete. Ah, otro chete. Bueno, pero como Andy Serkis entonces tenían un motor generador de movimiento. Era alguna técnica supuestamente revolucionaria que ha fracasado con esta película, que ha sido el papelón del director Simon Wells y del productor CMX, que es un fracaso histórico donde se ha perdido 136 millones de dólares. ¿Qué dices de eso, vos en off? Aunque el contenido diré era diferente, existe un título similar en una película antigua. Muy bien, vos en off, porque es un guiño a Mars Need Women del 64, hace mucho tiempo, creo una película clase B también. Exacto, y Rob Zombie de hecho tiene un temita de esta peli. Ah, esa no sabía. Y el 2011 fracasó estrepitosamente esta película de Marte necesita mamás, y el 2012 se confirmó que Marte ya no daba para más cuando John Carter ha fracasado igual. ¿Por qué crees que ha fracasado? Bueno, ya a John Carter le han pasado muchas cosas, mal marqueteo, mala publicidad, un presupuesto achatado, muchas cosas. Pero yo creo que ha sido una cosa que ha dicho CMX. A CMX se le aproximaron para decirle, oye, ya has hecho algo de Marte, ¿no quieres hacer otra cosa? Pero CMX dijo que George Lucas se había prestado tanto de John Carter para Star Wars que ya no había forma de hacer un filme que funcione. Dice que George Lucas arruinó por prestarse. Entre comillas. No como Tarantino, sino así más ladino, yo creo. Bueno, John Carter tiene un montón de récords infames. Tiene un récord de estar 79 años en producción, voz en off. Hay que decirle robar. George Lucas es un ladrón, hay que decir las cosas como son. George Lucas, ratero. Ya está. George Lucas le ha robado a Burroughs y a John Carter. Claro, después, pero vendría la película más significativa de Marte, que es El Marciano. Desde 2012 a 2015 hemos estado todos trabados. ¿Qué te parece? Bueno, porque el 2012 teníamos la curiosidad del Curiosity, por si acaso. Ah, claro, eso es algo muy importante y científico. El Curiosity. Un rover de la NASA que, bueno, estuvo en Marte y dio datos que decían que podría haber habido vida hace millones, pero millones de años en Marte. Pero que ahora era imposible, lo cual ha terminado otra etapa. ¿Quién sabe? En una buena trama de ciencia ficción podría decirse que Marte es el futuro de la Tierra o algo así. Sería muy buena coco, sería. De pensarlo nomás me ha dolido la cabeza, pero llega el marciano 3 años después, que nos devuelve todo lo bueno de Marte. Nos devuelve la claustrofobia, nos devuelve la sobrevivencia y nos devuelve una buena historia, que es lo más importante. Y es muy curiosa esta película porque ha sido hecha con consultas de viaje espacial hacia Marte por la NASA. James L. Green, el director de la División de Ciencia Planetaria, armó un equipo de científicos bastante capacitados para que estén a la orden de Ridley Scott todo el día y respondan todas sus preguntas. Sin embargo, igual Ridley Scott eligió no retratar adecuadamente la gravedad y el clima en Marte. Claro, pero este era un problema que ha arrastrado desde la adaptación. En el libro también el autor aceptaba que la premisa era imposible, porque en Marte, por la gravedad, la tormenta más fuerte pasaría como una brisa en tus cabellos, así. Y hablando un poco del terror espacial que se pone en esta película, tenemos que trataron de volver a Robinson Crusoe. Completamente. Mantuvieron el humor del personaje en el libro, le dieron unas cuantas, no sé, escenas medio trágicas en la película para que tenga balance, pero es un Robinson Crusoe, volviendo a la película Robinson Crusoe on Mars, que inició esta tendencia, y que The Martian es como la perfección de esa película. Es una hermosa conexión, man. Además, El Marciano es cine bien contado y bien ejecutado. Podrían haber aprovechado, voz en off, la transformación dramática de Matt Damon, que está flaquísimo. Claro. Y utilizarla de manera grosera, como lo han utilizado en El Maquinista, por ejemplo. Pero Matt Damon quería hacer eso, Quique, pero Ridley Scott le dijo, no, hermano, claro, ¿qué te pasa? No seas bruto. Todo es al servicio de la trama, ubicas toda esa parte que no se ha visto, toda la parte que podrían habernos vendido de drama barato, todo está al servicio de la historia. Es cine impecablemente ejecutado, voz en off. Oh, sí, totalmente te apoyo, Kike. Y puede que esto inicie una nueva tendencia de nuevo al realismo. No sé, espero que eso pase, ¿o no, voz en off? Sí. Por lo pronto hemos acabado otro sector y estamos volviendo
criticando algunas cosas, pero para verlo ustedes tienen que quedarse con nosotros. Así es, pero por lo pronto vamos a un corte.